Atención, en todas las plataformas de Madero, comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en nuestro programa Conversando, que hacemos semana a semana con nuestro distinguido colega y amigo Carlos Cantero, a quien le agradecemos la gentileza que siempre tiene con nuestra plataforma de Madero Comunicaciones para que estemos analizando algunos temas de interés nacional e internacional. Carlos, gusto saludarte, un abrazo y gracias nuevamente por tu tiempo aquí para nuestro programa Conversando y también para la plataforma de Madero Comunicaciones. Un abrazo, Percy, para ti, para el equipo y para usted, amiga y amigo auditor y televidente, un saludo muy cariñoso. Mi querido Carlos, me consta que hace muchísimos años tú estás hablando del tema de las balas locas. Es un tema que te pertenece, que tú lo has puesto sobre la mesa tal vez más de una década. Ahora, a propósito de la muerte de un niño, de una guagua, en una población en Santiago, en La Pintana, y que ocurre normalmente, pero algunos tienen más sentido que otros, o más comunicación, mucho más bulla. ¿Qué te parece este tema y cómo interpretas, cómo lees tú el tema de la delincuencia y de estas balas locas que finalmente terminan con la vida de inocentes? Percy, ojalá que graben y podamos difundir lo que voy a decir, porque lo voy a decir muy meditadamente, muy reflexivamente y muy tranquilamente. Tienes razón, hace más de 10 o 12 años vengo denunciando el problema de las balas locas, diciendo que esa es una hipocresía sin límite porque no existe en la naturaleza ni en ningún lugar del cosmos balas locas. Existen balas disparadas por criminales o existen balas disparadas por grupos en confrontación, sea en guerra, sea en disputas de territorio, o existen bandas de narcotraficantes que están disputándose los territorios y en eso terminan matando niños inocentes. Ese es el caso. Bien. El caso es que hay confrontación de bandas, de pandillas o de grupos que terminan matando gente. Pero esto yo lo veo asociado directamente con el problema del narcotráfico en Chile. Bien. Y decía que me gustaría que le pusieran atención, lo grabaran y lo repitieran, amigas y amigos auditores, porque yo sostengo que a estas alturas del partido estamos exactamente en la mitad del tiempo y estamos con riesgo de perder este partido. El partido de el narcotráfico tomándose a Chile por los pies, fruto de la ineptitud, la incompetencia y la cobardía de la autoridad pública que no ha sido capaz de enfrentar esto, que desde hace 10 años venimos denunciando con una firmeza y con un coraje, a veces incluso un tanto, yo diría, riesgoso. Realmente en Chile estamos empezando a perder la batalla en contra del narcotráfico, producto de que aquí hay millonarios intereses que se mueven día a día y que seguramente se reparten día a día también en distintos niveles, en distintas esferas. Lo concreto es que no se puede llegar a este nivel de corruptela, a este nivel de descomposición social y a este nivel de violencia vinculada al narcotráfico sin la complicidad, sin la permisividad, sin la ineptitud de autoridades que a lo largo de 10 o 12 años han sido completamente ineptas e incapaces de enfrentar este flagelo que es de toda evidencia que está instalado en Chile. Ahora, Carlos, este tema, obviamente que sabemos que lo estás denunciando hace muchos años, que hemos hecho de esto mismo acá en nuestro programa, conversando un tema muy, muy, muy potente, muy central en nuestra discusión, en nuestra conversación, tratando de llevar, crear conciencia respecto a esto. Pero este es un problema de Estado. Y acá está la incompetencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo
y del Poder Judicial. A tu juicio, ¿cómo solucionamos esto? Porque en definitiva, balas locas no van a parar dado la envergadura del negocio del narcotráfico en Chile. Hoy día escuchábamos a una parlamentaria del Frente Amplio indagar hacia el vuelo de pájaro, que había también dentro del Congreso personas que no pudo identificar que están en este tiempo del narcotráfico. Hay muchos apoyos para el narcotráfico en todas las partes. ¿Cómo, desde tu perspectiva como hombre de Estado, cuál es la solución? ¿Más mano dura? ¿La solución es mejorar las leyes que tenemos al respecto? ¿Mejorar la calidad de nuestras policías? ¿Mejorar la calidad de nuestro Poder Ejecutivo, de nuestros líderes? ¿Por dónde pasa esto para poder empezar medianamente a contener, si eventualmente se pudiera, un proceso que, como tú señalas, nos tiene tomado por los pies, que es el narcotráfico, Carlos? Lo primero es tomar conciencia y asumir responsablemente el diagnóstico. Y el diagnóstico es que Chile está perdiendo la batalla por el narcotráfico, producto de la ineptitud de la autoridad pública, producto de la incompetencia. Y no de ahora, no estoy hablando del gobierno de ahora, porque esto a lo menos tiene 10 años. Sí. Y en 10 años, yo diría que se hace muy evidente de que este despliegue del narcotráfico debe y seguramente tiene complicidades en niveles altos de este país. No puede ser de otra manera. No puede ser que haya poblaciones tomadas completas sin que la autoridad esté disponible para hacer lo que tiene que hacer. Y en consecuencia, respondiendo a tu pregunta, primero, tomar conciencia. ¿Qué dice el Ministerio del Interior? ¿Qué dice el presidente de la Corte Suprema? ¿Qué dicen los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado? ¿Solo se están defendiendo de que ellos no son consumidores? El problema es mucho más grave que eso, señores. Asuman la responsabilidad, porque están comprometiendo el futuro de nuestra calidad de vida y especialmente comprometiendo e hipotecando el futuro de la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque cuando se instale el narcotráfico en Chile definitivamente nos vamos a demorar 20 a 30 años en sacarlo, si es que lo sacamos. Carlos, y en esta misma dinámica, esto que hemos hecho particularmente en el norte, particularmente en la frontera nuestra, que hemos tenido que llegar al uso y a la colaboración de las Fuerzas Armadas para poder mitigar un poco la entrada hoy día, digamos, la contención digamos, por mar, tierra, aire que pasa o que llegan las drogas a Chile, particularmente por nuestras fronteras norte. ¿Te parece a ti que debiéramos esperar más tiempo para estos resultados o definitivamente esto de poner militares en la frontera apunta solamente a un grano de arena que no soluciona el problema? ¿Por dónde va entonces? Nada, porque los militares no están haciendo nada. Lo único que le han pedido es que cuando les pidan un camión ellos pongan el camión, o cuando les pidan un par de equipos ellos pongan los equipos. Eso es todo lo que están haciendo. El problema del narcotráfico en Chile se está transformando en una crisis social de envergadura. Cualquier otro dicho de la autoridad es una hipocresía, es una mentira. Cuando estamos en crisis, producto de un terremoto, se pide que todas las fuerzas se unan para enfrentar el desafío de reponer la normalidad en el país. Yo creo que aquellos que niegan la posibilidad de que se actúe como un comando conjunto, tanto las policías como los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas para enfrentar esto, están en un grado de ineptitud sin límite o en un grado de complicidad evidente para que el narcotráfico se despliegue. Llegó el momento en que tenemos que enfrentar este flagelo con toda la decisión del mundo. ¿Qué estamos esperando? ¿Que pase lo que está pasando en México? ¿Qué estamos esperando? ¿Que ocurra lo que está pasando en Venezuela, donde el narcotráfico se tomó el país completo? ¿Qué estamos esperando, amigas y amigos auditores, que pase en Chile? Que encontremos muertos arriba de los camiones o de los buses, como pasa en los distintos sectores de los territorios mexicanos o colombianos. Así es. Ahora, Carlos, hay un tema también que es importante a mi juicio recalcar, y tal vez tú lo puedes hacer con mejor perfilamiento que yo. Es
¿Qué hacemos? Acá estamos haciendo algo nosotros, ¿te fijas? En este programa y contigo respecto a poner las cosas sobre la mesa. Pero ¿qué pasa con los políticos o más bien con la cosa, digamos, con los líderes de Estado, por decirlo así, porque también están los jueces en esto? Cuando por omisión o por desidia no actúan o no dicen nada, o finalmente son unos cómplices, digamos, pasivos o digamos, cómplices reales digamos, del narcotráfico, porque se niegan a hacer o al menos ejecutar o hacer acciones que vayan en la dirección de poder poner el problema donde tiene que estar, en la urgencia que como Estado requerimos. ¿Cómo calificamos esas personas que, teniendo posibilidades de hacer algo, no lo hacen? Yo diría, hay complicidad por acción y por omisión. Bien, por ahí. Esa es la palabra que hay que usar. Unos porque están definitivamente complicados y otros porque omiten su actuar por cobardía, por ineptitud, por ignorancia, por incompetencia. Tú que eres especialista en el área, Percy Madero, ¿tú dirías que los servicios de inteligencia, particularmente la ANI, se ha comportado especialmente apta, con eficiencia, con calidad en los últimos años? O sea, yo de frente digo claramente que acá ha habido, como tal señalas tú, una ineptitud, una incapacidad de poder llevar adelante trabajo de inteligencia que finalmente lleguen no solamente al chiquitito, al que está en la cosa del microtráfico en la población, sino que al grandote, ese que todos aparentemente están, digamos, están cubriendo, están protegiendo para que el negocio siga. Yo creo que tenemos ahí un descalabro y yo diría que un despropósito en la manera en cómo la inteligencia nuestra, ya la inteligencia, digamos, de Carabineros, de la PDI, incluso de las Fuerzas Armadas, van detrás, digamos, de información fidedigna que permite capturar los peces gordos, cómo están lavando la plata, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema que el Estado nuestro y una complicidad de todos los sectores políticos, a mi juicio, desde la A hasta la Z, que finalmente no hacen su trabajo, porque en el fondo no sabemos si están en el negocio o finalmente son tan torpes o tan también irrelevantes que no se dan cuenta de que tenemos un problema tan mayúsculo y que no quieren hacer nada al respecto. Yo creo que así como tú señalabas recién, Carlos, este es un trabajo de todos. Estamos frente a un terremoto, a un tsunami gigantesco, donde hay varas locas a cada rato, se conoce una o dos, ¿te fijas? Pero la gran congestión, la gran, yo diría, digamos, convulsión que existe en nuestras poblaciones es que hoy día prácticamente las tienen tomadas. Entonces, ahí tenemos un problema que el Estado debe responder, a mi juicio, con más fuerza, pero también como la especie, como tú señalabas muy bien, como si estuviéramos frente a un terremoto, a una cosa más grande, porque obviamente el Estado no sabe cómo protegerse o no quiere protegerse, que yo prefiero esta segunda acepción, Carlos. Dejemos que el Ministerio del Interior dé señales en los próximos días respecto de esto. Esperemos que el presidente de la República haga alguna gestión de política pública evidente en torno a esto. Mal que mal, en el Parlamento, con fundamento o sin fundamento, una diputada ha dicho que tiene información de personas vinculadas a este nivel. Y por lo demás, la respuesta que le llegó de inmediata es que habla con propiedad porque ella estuvo muy vinculada al consumo de droga en el pasado. Yo no sé si eso tendrá fundamento o no, pero lo concreto es lo que dicen hoy día los matinales de la mañana y los medios de comunicación. Las redes también repiten lo mismo. Entonces, nos damos cuenta que por un lado estamos hablando de balas locas, por otro lado estamos hablando de redes de tráfico y por otro lado, pues preguntándonos si es por ineptitud o por complicidad que finalmente no hay una política pública clara, eficiente, efectiva, que permita garantizar a los chilenos y a las chilenas, a sus hijos y a sus nietos, que puedan vivir con tranquilidad y con seguridad y no que estén muriendo producto de el verdadero artilugio que tiene grados de imbecilidad ilimitados de calificar una bala como loca cuando las balas no tienen ni locura ni sanidad mental, simplemente son usadas por personas que están
detrás de situaciones muy complejas. Me parece bien esa acotación. Carlos, mira, otro tema que ha llamado poderosamente la atención y que lo va a seguir llamando, es esta contienda de competencia, este conflicto que entre dos poderes del Estado, como es el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, ha llegado a una situación bastante límite, producto de que una sala de la Corte Suprema, la tercera para ser más exacto, ha calificado uno de los fallos del Tribunal Constitucional como apelables, o como, digamos, revisables, cuando claramente en el artículo 94 de nuestra Constitución se nos señala claramente que los fallos del Tribunal Constitucional son inapelables. ¿Qué pasa a tu juicio lo que está pasando? ¿Qué se esconde en esto? Y si acaso tú ves detrás de estas fuerzas algún deseo de desestabilizar el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, o otro tipo de acciones para finalmente mirar más arriba y cómo poder buscar digamos, antecedentes o datos que permitan desprestigiar a uno de los poderes o a los dos poderes del Estado que hoy día están en competencia? ¿Cuál es tu opinión y cómo tú observas este acontecimiento, Carlos? El Tribunal Constitucional se ha mostrado como la máxima instancia que se pronuncia respecto de los aspectos constitucionales, como lo dice su nombre, pero por otro lado se dice que la máxima instancia judicial en Chile es la Corte Suprema. Y en consecuencia lo que hay claramente, sin ninguna duda, es un conflicto de competencias entre estos dos ámbitos. El problema está en que, establecida la controversia respecto de las competencias, la pregunta es, ¿y quién lo resuelve? ¿Lo va a resolver la Corte Suprema? Si lo hace, ¿lo aceptará el Tribunal Constitucional? Y por otro lado, si el Tribunal Constitucional se pronuncia, ¿la Corte Suprema está dispuesta a aceptarlo? Claramente aquí hay una confrontación, una colisión de poderes en el ámbito de las normas legales y particularmente las constitucionales. A mí me parece que por delante tenemos un conflicto de proporciones. A mí me parece que está afectado el Estado de Derecho en forma muy grave. A mí me parece que finalmente tendremos que tener un pronunciamiento del constitucionalista, en este caso del Congreso, respecto de cómo esclarecer esta confrontación o conflicto de competencia, que si no se pone remedio y coto pronto, vamos a tener conflictos de mucha proporción que van a poner, por un lado, la legalidad, la constitucionalidad y por otro lado, el orden jurídico completo en riesgo de estabilidad en nuestro país. Ahora, Carlos, ¿te parece a ti que esto contribuye, que hay detrás de las fuerzas que están detrás de este choque? Hay que sacar, digamos, aprovechando de este enredo, digamos, sacar partido de este enredo político, particularmente porque hay sectores que no quieren un tribunal constitucional, y por otra parte hay sectores que quieren apoyar a próximos, digamos, ministros de la Corte para que sean supremos, y eso significa también que hay intereses también políticos detrás de este choque. ¿Tú lees eso como algo posible? ¿Tú encuentras que podría haber algo, aprovechando la oportunidad en a río revuelto ganancia pescadores? ¿Cómo interpretas eso? ¿Hay finalmente, aprovechando ciertas circunstancias, las fuerzas que están empujando para uno y otro lado para que, por ejemplo, desaparezca el Tribunal Constitucional, que ha sido muchas veces tomado en cuenta desde el Congreso particularmente? No cabe ninguna duda que esto es un ataque a una estructura de la institucionalidad chilena como es el Tribunal Constitucional. Eso está fuera de toda duda. Eso es evidente que es así. Por otro lado, el segundo punto que tú tocas es cuánto de politiquería barata hay en todo esto. Y en realidad hay politiquería barata, pero también hay política, porque al final el nombramiento, tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal Constitucional, responde a lógicas de equilibrio político, y yo que estuve en el Parlamento lo puedo decir con absoluta propiedad. Equilibrio político no.
Yo fui 2 veces diputado, fui 2 veces senador y nunca nadie en este país me preguntó si era el nombre A o el nombre B. Lo definían las cúpulas políticas en función de los intereses políticos. En la izquierda, en el centro y en la derecha. Es decir, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional tienen una composición eminentemente política. Y esa es la razón basal por la cual hoy día estamos en un conflicto que puede ser de proporciones. Claro, porque evidentemente acá digamos, el objetivo, o más bien a dónde estamos caminando, es altamente incierto si esto se protege, si esto continúa, porque con esa misma política, todos los fallos que emita el Tribunal Constitucional perfectamente después podrían ser objeto de alguna mirada de la Corte Suprema. Así es, así es. Ahora, recordemos que ahí también hay un juego, a propósito de un tema que también ya tratamos en este programa, a propósito de la profesora de la región de Antofagasta, sí, que señaló hay un tema de fondo en materia de jubilaciones, y es que los fondos, aun cuando sean para jubilaciones, son mis fondos, son mi dinero, y en consecuencia yo tengo derecho de propiedad sobre el mismo. Y no tienen por qué estar condicionándome el destino de todo ese monto. Si yo quiero sacar un porcentaje, yo tengo derecho a hacerlo. Y eso, recordemos que fue precisamente un miembro de la Corte el que dispuso que debía llevarlo al ámbito del Tribunal Constitucional, de tal manera que allí hay un equilibrio también de competencias y de poner en cuestiones fundamentales de la institucionalidad. Qué interesante, Carlos. Y mira cómo se nos fue el tiempo. Ya se nos terminó el tiempo de nuestro programa, conversando de hoy día. Por favor, tus últimas palabras para poder despedirnos de nuestros distinguidos auditores y televidentes, Carlitos. Que nadie se sienta agredido por nuestras reflexiones y pensamientos. Por ahí algunos dicen que, en fin, somos muy críticos. Sí. Ocurre que en Chile hace falta pensamiento crítico. Totalmente. Ocurre que en Chile hace falta reflexión. Ocurre que en Chile se está convirtiendo en un país de loros que repiten lo que escuchan. Es verdad. Pero que no piensan. Así. Y lo que nosotros intentamos hacer en esta plataforma es que la gente tenga elementos para reflexionar y para pensar, porque no los consideramos loros, sino muy por el contrario, seres inteligentes, racionales, a los que hay que darle todos los elementos y toda la libertad para que se pueda formar una opinión yo diría, en coherencia y en consecuencia con los elementos que resultan de más elevada consideración para los intereses de nuestro país. De tal manera de que aquí no hay ninguna intención de agredir, ni de descalificar, ni de darle negatividad a nada. Aquí hay un afán de 2 doctores, por algo son 2 doctores que han llegado a los más altos niveles del mundo académico, fruto de su intelectualidad, que están haciendo que la gente tenga elementos de juicio para pensar. ¿No te parece? Perfectamente, Carlos. Te agradecemos enormemente tu gentileza, tus tiempos, y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero con lo crudo y directo de la política.